Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ricardo, qué rico volverte a ver. Ya llevábamos cuánto Yo sin vernos, sé, como un mes y medio. un mes y medio casi, así es. Varias Imagínate. personas pensaron que el programa se había terminado y me habían escrito por interno diciendo, ¿qué pasó con el show? ¿Cómo así? ¿Por qué no No, han nada. vuelto? Aquí estamos de vuelta, no nos hemos ido. Vacaciones, vacaciones, merecidas vacaciones también. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo contigo? Muy bien, afortunadamente, aquí trabajando juiciosos, arrancando semana contigo, porque mi semana arranca con las 18. Excelente, igual por aquí. Bueno, y hoy el tema va a ser, el tema de hoy es una pregunta concurrente, es una pregunta que muchas personas me hacen a mí como representante, hacen en otros colleges también. Hay personas que plantean esto como su plano o como parte de su proyecto, es decir, va a ser claro, personas que dicen, bueno, que me acepte la institución, llegando allá, hago el primer término, aplazo el segundo, me dedico a trabajar y después cuando tenga la plata para el segundo término vuelvo y retomo clases, ¿no? Que es algo muy común. ¿Sí? Es algo que la gente piensa que se puede hacer, Ricardo, y lo que pasa es que, digamos que hubo un momento en el que eso se podía. Y como Ya desafortunadamente pues, nosotros tendemos a recibir consejos de personas que ya están aquí en Canadá, que ya han hecho su proceso, pues ellos cuentan su historia. Y eso fue lo que ellos hicieron en su momento, pero eso cambió, déjame pensar cuándo sería, tal vez 2015, 2016 o ok, 2014, porque esa fue la época en la que hubo una cantidad de cambios a las leyes sí, migratorias. me acuerdo. Y aquí fue donde se empezó a hablar de cuáles eran las consecuencias de aplazar, de suspender, de prorrogar, de perder materias y bueno, otra cantidad de cosas. Y ahí fue cuando se definió esta parte de, bueno, si puedo hacerlo, no lo puedo hacer, cuáles serían las consecuencias si lo hago o no lo hago, el aplazar un término académico en Canadá. Entonces, cuéntame de la perspectiva tuya como consultora de migración, como conocedora de este tema, ¿cuáles serían las consecuencias? A ver, Ricardo, las consecuencias son serias. Es simplemente la pérdida del derecho al permiso de trabajo de posgraduado. Y para los que están buscando una residencia, para los que están buscando ganar experiencia después de haber terminado sus programas aquí, poderle realmente sacar, digamos, provecho a eso que estudiaron, a las conexiones que han hecho, perder el derecho al permiso de trabajo de posgraduado, pues es una consecuencia seria. O sea, básicamente Es venir terminan a el perder programa. el tiempo, básicamente. Sí, No, literal. así de fácil. O sea, es cierto que hay ciertos Sí, factores atenuantes y que se pueden usar para poder demostrar que no fue culpa de la persona, fue inevitable, pero de todas maneras, lo que pasa es que tenemos que remontarnos y siempre que nosotros estamos hablando aquí, Ricardo, yo creo que hemos tratado los dos de ser claros en sí, que la ley dice algo y el hecho de que no se ejecute algunas veces no significa que no se vaya a ejecutar a futuro. ¿De correcto. acuerdo? Y la ley de estudio es muy clara. La ley de estudio, o sea, la parte que corresponde a la ley para los permisos de estudio, dice que la persona viene a estudiar un programa que le sirve para regresar a su país de origen, pero para mantener todos los privilegios que le da, o todos los derechos más bien, que le da, la persona tiene que estar trabajando activamente para alcanzar ese objetivo que es graduarse. Entonces, cuando vemos estudiantes que estudian, como dices tú, hacen el primer semestre, suspenden, trabajan 6 meses, vuelven y arrancan segundo semestre, suspenden, trabajan otros 6 meses. Lo que está viendo Claro, inmigración es el propósito del viaje no fue el que ellos declararon inicialmente. Y lo que correcto. están haciendo es usando un privilegio que se les da en una forma que no es autorizada, porque eso es lo otro que tenemos que entender, que el hecho de que yo tenga autorización para trabajar mientras estudio no es para que yo trabaje cuando yo quiera ni el tiempo que yo quiera. Es Claro, mientras esté estudiando y puedo trabajar full time en los periodos de vacaciones que están estipulados por la institución. No correcto. cuando yo suspendo, que esa es la otra cosa. Si yo suspendo, no es un periodo de vacaciones. Yo suspendí estudios, yo tomé la decisión, yo no estudio, yo no trabajo. Y eso, bueno, y eso me Ricardo, conlleva, me pues, parece que te... no, ahí Dime. estoy, aquí estoy, es que estaba o sea, pensando en la respuesta que te iba a dar y la otra pregunta a la que iba a ir. Es decir,
yo tuve la experiencia de ser estudiante internacional en Canadá en algún momento y obviamente conozco numerosos casos de estudiantes que me escriben. Yo creo que esa pregunta yo la recibo de 2 a 3 veces por semana. De 2 a 3 veces por semana es, Ricardo, ¿cómo estás? Tengo la siguiente pregunta. Me veo corto, me veo corta para pagar el siguiente término académico, entonces tengo en mi plan suspender el próximo término para dedicarme a trabajar. Eh, yo no puedo decirle a inmigración cuando vaya a aplicar al PGWP, miren, a mí me tocó suspender porque me quedé sin plata. O sí puedo hacerlo y cuáles serían las consecuencias de admitir que al principio yo mostré una determinada cantidad de fondos para mantenerme y para pagar el estudio que a la hora de la verdad no terminé No usando tenía. para eso. Exacto. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Más que esa, Ricardo, de la consecuencia de no haber demostrado los fondos suficientes, es el hecho de que no contar con los fondos no justifica que tú hayas suspendido el semestre. Hace poco, hace 2 o 3 semanas, el Ministerio de Inmigración sacó una, digamos que una aclaración a esta Sí, regla, porque esta regla empezó a funcionar, como te digo yo, hace tal vez en el 5, 6, 7 años, cuando Inmigración dijo, no más, ustedes no pueden suspender semestres así de fácil, pero era una, digamos que era un área gris. No estaba muy claro yo cuándo podía o cuándo no podía. Lo único que ok, decía la regla era que tenía que ser justificado. Pero vuelve y ok, juega, justificado no es me quedé sin plata, justificado no es me está tocando muy duro. Hubo un momento en el que, obviamente, tú quedas en embarazo, tú tienes un bebé, sales de un parto, pues muy difícil, pero la aclaración que dio Inmigración hace 2 o 3 semanas fue, no tienen problema siempre y cuando ustedes tengan una carta de la institución donde la institución autorizó la suspensión o de los el estudios. aplazamiento de ese semestre. Digamos que esto se dio porque ahora durante la Claro, época de pandemia, ya llevamos 2 años de pandemia y sí, este encierro ha generado unos niveles de estrés que yo creo que no habíamos visto antes, Ricardo. brutales, brutales, Brutal. brutal. Tenemos estudiantes internacionales que están solos, y cuando digo solos es literalmente solos, porque es que una cosa es estar tú solo en un país, pero poder salir a la calle, hacer cosas, conocer gente. Otra cosa es llegar a un país que tú no conoces en un idioma que, bueno, lo hablas, pero pues no Claro, es el tuyo, y no conocer a nadie y no tener cómo salir a conocerlo, además de todo, porque no tienes dónde socializar. Entonces, ha claro. generado un estrés adicional que ha llevado a que las personas estén sufriendo de algunas situaciones de salud mental. La Sí, depresión en estudiantes internacionales, digamos que se ha disparado y ciertamente hay niveles que ya son intolerantes, ¿cierto? Intolerables. Y allí es cuando las instituciones le dan soporte al estudiante internacional, lo mandan donde un psicólogo, que normalmente en primera instancia es alguien de la institución, y ya correcto, luego pasa a médicos externos, ¿correcto? A correcto, correcto. psicólogos, psiquiatras externos. Digamos que esta es una situación justificable. O sea, tenemos una persona que está en tratamiento psicológico, que puede estar pasando por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico, o sea, llámalo lo que tú quieras, Claro, y que necesita un soporte. Entonces le bajamos la carga académica, de pronto no toman 7 materias, toman 3, es menos de full time, pero nos mantenemos y estamos trabajando en esto. Suspendemos completamente porque estamos enfocados en tratamiento psicológico, pero tenemos los documentos de la universidad o sea, del especialista que nos está viendo, psicólogo, psiquiatra, quien sea, ¿vale? claro. Pero simplemente decir, lo que pasa es que yo estaba bajo mucho estrés. Ya no es suficiente. No, eso no sirve. Y mira que, ¿sabes qué? Ahorita se me acaba de venir una idea a la cabeza que me gustaría que hiciéramos de pronto, pues en el próximo programa o en los próximos a venir, eh, tocar ese tema, tocar el tema de la ansiedad por la que atraviesan los estudiantes internacionales, ya que en este programa hablamos de lo bueno y lo malo. Algo de lo que estaba leyendo el otro día era un artículo que toca buscarlo pues con lupa en Google y hablaba de la tasa de suicidios de estudiantes internacionales en Canadá en este momento debido a la pandemia, debido a costos, y me parece que todo eso conecta entre sí. Entonces, por ejemplo, vemos lo que acabas de explicar, nos lleva a ver la otra cara de la moneda, es, vea, si usted está en una situación pues extrema, extrema, donde ya se ve a gatas, donde se ve colgado, o sea, es decir, hay luz al final del túnel, la solución no es acabar con todo y acabar con la vida misma. Es decir, hay posibilidades de ayuda. Pero esto ya sería algo que realmente sí tiene un peso para poder decir, necesito suspender. Entonces, como decías ahorita Exacto. recapitulando, no es, me quedé sin billete, entonces me tocó suspender y no, y baila, como decimos en Colombia, pérdidas,
Me voy para el siguiente y aplace. Y hágame el favor, aquí termino y apláceme para el siguiente, que es que me voy a trabajar tiempo completo. Porque hay mucha Claro. gente o sea, hay mucha gente que lo hace. Yo hablando por parte de institución, nosotros en la institución siempre le decimos al estudiante internacional, uno de los requisitos como estudiante internacional con el cual usted debe de cumplir en todo momento es que tiene que tener full estatus de estudiante internacional. En ningún momento puede estar con algún otro estatus, mientras que esté con nosotros. Sí, y el full status es 15 horas semanales de estudio, Sí, o sea, en clase. Y eso nos lleva, Ricardo, a un tema que es, digamos, que está ahí como en entredicho, y son los embarazos. O sea, a mí me preocupa mucho ok, cuando me llega a consulta una persona que me dice, bueno, nosotros nos queremos ir, el plan es inmigrar, el plan es sacar la residencia, pero también estamos planeando tener hijos. ¿Y la que estudias, mi señora? Entonces, pues, ¿qué pasa si ella queda en embarazo durante o exactamente después de que se gradúa? O sea, ¿qué pasa con ese permiso de estudio y qué puede pasar conmigo? Y vuelve y juega. O sea, hay, y esto me lo puedes explicar tú mejor que a de ver. lo que lo puedo aclarar yo. Pero hay programas, entiendo que los que empiezan en enero son 3 semestres en el año, o sea, enero, abril, mayo, agosto y septiembre, diciembre, ¿correcto? Fast track, que le llaman. Fast track. Yo me pongo en la situación, o sea, yo soy mamá y yo me acuerdo cuando nació mi hija, bueno, los últimos 2 meses yo no dormí porque la barriguita, bueno, la barriguita mía era una locura, yo subí 60 libras, entonces no podía dormir ni sentada, ni parada, ni acostada, ni de ninguna forma. Pues 2 meses sin dormir con un cansancio brutal y Sí, después de que nació mi hija, pues menos que dormí, porque es que las mamás no volvemos a dormir. Listo, entonces yo me pongo a pensar qué pasa si una mujer queda en embarazo y los últimos meses de embarazo caen justamente en ese semestre, enero-abril, y el bebé nace en marzo. O sea, está uno muerto de cansancio los últimos 2 meses, es claro. capaz de estudiar y uno con un bebé de 1 mes y medio es capaz de retomar un semestre full time. Yo no puedo suspender 2 semestres, ¿vale? Porque es que ahí sí, o sea, la universidad puede que me permita o el college me permite suspender Claro. seguramente el semestre después de que nació mi hijo, pero el semestre previo. Y entonces si la Hay, institución no me dice, sí, Claudia, no te preocupes, suspendes este y el siguiente, ¿qué pasa entonces con mi permiso de trabajo de posgraduada? Pierdo el derecho. interesante. O sea que Pierdo. o sea, o sea, en tu opinión, básicamente lo que das a entender es que lo máximo que se podría hacer es un término académico, no dos. Ya dos ahí Pues ya depende, Ricardo. pérdidas. Si es por problemas psicológicos, por ejemplo, por salud mental, Claro, yo estoy segura de que inmigración no me va a decir, "No, usted tiene que solucionar sus problemas de salud mental en 15 días o en 6 meses, ¿cierto? Me tienen que dar el claro. tiempo que yo necesite para recuperarme. Pero lo que yo no puedo salir a decir es, no, es que yo estaba muy cansada los últimos 2 meses de embarazo y después terminé muy cansada después de que mi hija nació. ¿De acuerdo? Claro. A menos, obviamente, de que yo tenga un problema de salud durante los últimos meses de mi embarazo, los primeros de mi hija, ¿cierto? Eso ya es algo que se le notifica a la universidad y lo vamos a documentar. Y estoy absolutamente segura de que ningún oficial va a decir, esta mujer tuvo preeclampsia, estaba con él, o sea, con la presión súper alta, no se podía mover de la cama, la tenían acostada en un hospital y no le voy a dar el PJWP pues porque no quiso hacer el último semestre. No, inmigración no es así de insensato. Pero simplemente porque yo no puedo dormir porque estoy muy cansada, estoy totalmente segura de que el oficial va a decir, bueno, lo siento en el alma, pero es que usted no puede suspender 2 semestres, el primero porque está muy cansada y el segundo porque también. Entonces, a mí Y sí me ahora, queda la y, duda a- de qué va a pasar. y ahora te boto una pregunta rápida. ¿Es posible apelar una decisión de ese calibre cuando inmigración me dice no le vamos a dar el permiso de trabajo tipo posgraduación? Ricardo, todo en inmigración es apelable. Para eso existe la Ok, Corte Federal. Y yo pienso que nosotros los latinoamericanos pecamos por no usar la Corte. Porque es que, digamos, la gente de la India claro. está acostumbrada a pelear en corte. Y entonces van y llevan inmigración y tienen, o sea, ya hay abogados especializados. A mí hace poco alguien, yo comenté en uno de los Facebook Lives de los jueves, Ok, cuando la gente me decía, pero es que no me está respondiendo inmigración, mi aplicación ya lleva no sé cuánto en proceso y no me dicen nada. Y yo dije, mandemios, eso es un recurso. Y alguien se molestó y dijo, claro, como es la forma en la que Claudia va a sacar más dinero, discúlpeme, yo no hago mandemios, yo no soy abogada, yo soy consultora, o sea, eso no lo puedo hacer yo. Pero claro. es la forma en la que nosotros podemos, además, enseñar la inmigración, porque de eso se trata llevar los casos a una corte.
de Claro, decirle a claro, inmigración, claro. señores, ustedes están equivocados. Los hindúes lo hacen de maravilla. O sea, yo diría que la gran mayoría de los avances que tenemos en inmigración se los debemos a la Es comunidad de por la India. es Porque a ellos casos los del niegan sentado presidente de India. Genial. y a ellos los niegan y apelan. Nosotros nos Sí. niegan y aplicamos una segunda vez, aplicamos una tercera y desistimos. Ahora, las Sin apelaciones, tener en todo hay cuenta que las decir. razones por las cuales me negaron la primera vez, porque nunca se pidió un informe donde me expliquen por qué fue la primera negación, porque también es algo desconocido. Exacto. Pero Ok, la otra es que a una apelación no se puede mandar información nueva. Una apelación se hace con los papeles que se mandaron desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, claro. para uno poder ir a una corte federal, tiene que tener una aplicación original muy bien sustentada. No es que yo mande mi permiso de trabajo de posgraduado diciendo a la inmigración, el último embarazo yo estaba muy cansada y el primero de embarazo también, el primero de mamá también, entonces aquí está mi certificado de nacimiento de mi hija y chao, pues. No, hay que entrar a documentar un montón de cosas para que si inmigración niega ese permiso de trabajo de posgraduado, el abogado que tome ese caso pueda ir a documentar en una corte federal que esta mujer que tuvo este bebé justo en la mitad de los 2 semestres, o sea, tenía Claro. problemas de ciática, tenía problemas de columna, que no se podía quedar sentada todo el tiempo, no podía estar en un computador, qué sé yo, que tenía el por los cielos o que, lo que sea. Pero no es simplemente mandar el certificado de nacimiento del bebé y se acabó. Hay que documentarlo porque es la única forma en la que un abogado va a poder decir, señores de inmigración, o sea, había un cansancio porque tenía esto. Esta señora tenía los niveles de hierro súper bajitos, estaba anémica, estaba no sé cómo, y aquí está documentado, eso es una situación médica, así, así, esa, y aunque la universidad no le dio el parte, es una condición que hay que manejar por otro lado. Pero pues, como te digo, todo se puede Claro. pelear en corte, pero depende de qué tan bien haya estado mi aplicación soportada. De lo contrario, es una pérdida de tiempo. Y ahora obviamente te voy a hacer la siguiente pregunta que acabas de mencionar una palabra muy clave, abogado o abogada de inmigración, que es diferente a consultor, consultora de inmigración, es decir, que el, el monto económico al cual puede llegar a costar una apelación puede pasar de los $5,000. Es factible que sí. Una Perfecto, apelación te puede costar. Lo que pasa es que las apelaciones tienen dos procesos, Ricardo. Primero se pide un leave of appeal, que es básicamente pedirle permiso correcto. a la corte para presentar el caso. Si Ujú. ellos dan el leave, se hace la apelación. Entonces, un abogado es muy factible que te cobre entre 2,000 y $3,000 por el leave, y ya después de que le dan leave, te cobre otros 3,000, $4,000, qué sé yo. De pronto, de 1,500 a 3,000 el uno y de 3,000 a 6,000 el otro, no sé. Además, depende también de la apelación. Pero sí, ellos son los que llevan las cosas a la Corte Federal. Nosotros los consultores vamos es anti-inmigración. Inmigración no es Corte Federal. Inmigración no es una corte. Inmigración es administrativo. Las cortes es donde Correcto. ustedes, o sea, es lo que la gente se imagina del careo entre las dos partes, los abogados cruzados. Eso es una corte. Nosotros lo que hacemos es ante inmigración, que es decirle, estas son las bases del proceso. Eso lo hacen también los abogados definitivamente, pero digamos que Corte Federal es un nivel más arriba y ellos son los que hacen cortes. Súper. No, excelente, quedamos esa parte súper clara. Entonces, como siempre en este programa, todo es depende. No hay un sí, no hay un no, pero hay unos no súper claros. La situación económica no va a ser una situación en la cual tú te puedas dar el lujo de decir necesito aplazar un término académico. Bueno, ahora por COVID se ha dado, Ricardo, y es un caso Ok, fallado en Corte Federal, pero upa, ahí vuelve y juega. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y cuáles son las razones? Y esta es una línea muy peligrosa, es una línea muy, muy delgadita, porque también sí, he visto mucho que, claro, ya llevamos 2 años de pandemia. claro. Entonces, la gente llega y me dice, Claudia, pero es que mira que sí se pudo cambiar de trabajo y le dieron la nominación a pesar de que no era con la compañía original. Mira que sí le dieron esto, mira que él sí pudo extender su estatus, mira que sí pudo No, hacer cada su caso es restauración y único. llevaba más de 90 días. Porque es que estamos cubiertos por una burbuja ahora que se llama COVID. Pero Claro, el COVID, en algún momento esta vaina tiene que acabar. Y cuando esto acabe, se acaban las excepciones también. sí, Entonces tenemos que trabajar con alguien que sepa dónde estamos parados y qué es lo que va a pasar a futuro, porque es que volvimos a la vuelta de 2 años, cuando las personas que nos están viendo hoy que quieren venir a Canadá se estén graduando, no los va a cubrir la excepción de COVID, porque
durante COVID uno podía estudiar online. No, ya en ese momento seguramente no se va a poder. ¿De acuerdo? En ese momento, digamos, ya se acabó. La restauración de estatus siempre se ha podido hacer durante los primeros 90 días después de la pérdida. El año pasado lo pudimos hacer casi que 6 meses después. Eso era hasta julio del Sí, 2021. Aún si uno había estado en Canadá, creo que era en enero, ya ni me acuerdo. Eran como ok. 6 meses. Pero esos son excepciones a la regla. Y Plata, es plata algo peligroso. durante COVID. Y es algo súper peligroso, ¿no? Y siempre hemos dicho, yo en las presentaciones que he hecho acerca de la institución a la que represento, siempre digo a los estudiantes, la crisis trajo oportunidades. Había que saber aprovechar esas oportunidades. Yo creo que llevamos en la recta final de lo que fueron esas oportunidades. Septiembre 2022 y enero 2023 yo creo que van a ser dos fechas claves de cierre en cuanto a todas esas oportunidades que salieron gracias a la pandemia. Creo que para mayo ya 2023 todo eso ya estará completamente cerrado y septiembre de 2023 ni se diga. En mi opinión, ¿no? Ricardo. Claro, hay que aclarar. Bueno, tú le estás dando 2 años, yo le di 2 semanas hace 2 años. Tú le, o sea, tú, Hace pero dos mira, por años, ejemplo, sí, 2 semanas. En el 2026 esto dura 2 semanas y se ah, acaba. no, no. Eso, no, eso sí vamos, o sea, esto, no, o sea, lo que veo yo que Canadá como país es que yo creo que ya estamos asentando la idea de que esta es la situación y tenemos que aprender a vivir con esto tal y como es, y ese es el punto final en el cual vamos a volver a lo que era antes. Sí, aprender a Es vivir un con esto. Ya de pensamiento. hecho en varios países el COVID fue declarado endemia, no pandemia. Una endemia Sí, es cuando ya es parte de la vida diaria y claro, pues tenemos que aprender a lidiar con lo que pasa, las consecuencias y demás. Y para allá vamos, Ricardo. Entonces tú tienes toda la razón. Ya para el año entrante muy seguramente nosotros no vamos a ver nada de esto. Y eso hace que las condiciones se vuelvan a, o sea, a poner mucho más estrictas. Ya esta flexibilidad de cosas no la vamos a encontrar y con ello viene también pues las restricciones al aplazamiento de la suspensión de semestres. claro. Esto, o sea, esto no es nuevo, no es que haya salido hace 3 semanas o dos cuando el gobierno publicó esto. Como te digo, viene desde hace mucho tiempo, porque es que la ley cambió, creo que fue 2014, 15, es que fue la época de los grandes cambios migratorios. Pero antes de eso, mucho antes, di tú tal vez en el 2000, pregúntame, era un número raro, o sea, impar, era el 2007 o 2011, no recuerdo cuál de los dos, que hubo un caso fallado en la Corte Federal a un chico de origen asiático, porque es de apellido Shang, si mal no recuerdo, y él fue el primero que le dijeron, ¿sabe qué, maestro? No le vamos a dar su permiso de trabajo de posgraduado porque usted vino a estudiar un programa de 2 años, se demoró 3 años en hacerlo, perdió materias todas las del mundo, una cantidad de Fs en sus notas, y lo que se espera de un estudiante Claro. internacional es que venga a buscar activamente llegar a ese diploma. O sea, no tiene que ser Oiga, estudiante de A+, sí. pero tiene que demostrar que está haciendo el esfuerzo para sacar ese título. Véngame que tú estás tocando ahí un tema, una espina clave que es las calificaciones y el rendimiento académico. Metámoslo en esta sopa a la que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es tener buenas notas A ver, para inmigración, para digamos que inmigración? mientras tú pases, estás al otro lado. O Ok, sea, no se espera que tú seas A+. Pero, o sea, y es factible que tú pierdas 2 o 3 materias y tengas que recuperarlas, y ah, por sí, eso inmigración claro, te dice, bueno, puedes hacer las que quedaste debiendo en un semestre después. Es el único semestre que estando part-time, tú sí. puedes seguir trabajando y, o sea, y haciendo tu vida normal como si estuvieras full-time, porque perdiste dos o El tres último materias, término, el último. O sea, el sería último siendo un término, programa de claro, cuatro términos, haces un sí. quinto término y vale, o sea, porque es que cosas pasan. Yo no soy buena en matemáticas, me costó mucho trabajo mientras conseguí tutor, whatever. Y sí, Claro. me dejan hacer un quinto término que sea part-time y bueno, pero si es de 4 y yo tengo que hacer 7, a ver qué está pasando. Sí, no, ahí sí es. A ver qué está pasando. Ahora que hablamos de full-time, part-time y demás, hay un juego que yo he venido viendo desde hace ya algunos años, Ricardo, y Cuenta. que puede llegar a ser, o sea, en este momento no lo he visto porque se cumple con la definición, pero en vista de las cosas como se van dando, valdría la pena empezar a ponerle cuidado. Y es el hecho de que los programas, o sea, para inmigración, 15 horas de estudios semanales es un full time, ¿de acuerdo? Correcto.
Eh, o sea, 15 horas son más o menos 5 materias por semestre. Sí, Eso es lo que vale. Pues yo lo que he visto es que 5 materias por term son 4 terms. Y he visto estudiantes que han venido jugando, ¿saben qué? Si 3 son full time, pues me quedo con 3 y lo hago en 6. A mí me gustaría ver a futuro, en unos ¿qué 5 o pasa 6 con años, eso? qué pasa con eso. Sí, porque a pesar de que se está cumpliendo con la definición todavía, estamos bajando la carga académica a la mitad. Claro, la estamos Entonces, dejando a lo sí, básico, a lo pues a ras para que no me saquen de tener ese estatus de estudiante internacional tiempo completo. exacto, porque ahí lo que vemos es que el estudiante de pronto no hizo el esfuerzo y va a salir por ahí por esfuerzo para graduarse, sino que se fue al mínimo necesario. No estoy diciendo que se haya dado, o sea, que conozca algún caso que le hayan dicho no, usted pues bajó solamente a lo mínimo, al básico y pues no se lo doy, no me ha tocado verlo todavía, pero sí me gustaría pues tocar ese tema desde ahora y decir, no es el ideal Interesante, porque estamos extendiendo el periodo de estudio en un claro. 50% más. Y eso en algún momento podría tener alguna repercusión. Es algo que yo no le recomiendo a mis estudiantes o a mis clientes, que traten de estirar la ley hasta donde Claro, aguante, porque en una de esas se revienta. vea, ¿cómo quiero yo este programa? Yo puedo hablar por experiencia propia cuando yo hice la universidad. Digamos que mi primer año fue algo no tan agradable. Me dediqué un poco a la juerga porque era como una libertad nueva para mí. Y un programa que en teoría duraba 4 años, me tomó 6 años en terminarlo. No tanto para la parte de migración, para mí fue problema. Fue más problema a la hora que salí a buscar trabajo. Fue a la hora de salir a buscar trabajo donde los empleadores, claro, ven que para un determinado programa de educación superior, llamémoslo college, llamémoslo universidad, un diploma de 2 años, advanced diploma de 3 años, un bachelor de 4 años, pero resulta que empiezan a ver las fechas y, oiga, ¿usted por qué se tiró 6 años haciendo esto si esto supuestamente se saca en 4? ¿O por qué se tiró 4 años sacando algo que supuestamente se saca en 2? ¿O 4 sacando algo que se saca en 3? Explique. Y ahí es donde pues le tocó uno sentarse y creo que hay cierto paso para causar problema. Pueden haber ciertos problemas con eso. Lo que pasa, Ricardo, es que yo no creo que sea fácil estudiar en ningún momento, y mucho menos estudiar o sea, en un idioma que No, no es el de uno, total, eh, pero que se puede, se puede. O sea, yo, y en claro. este momento hablo por experiencia. Cuando yo hice mi programa de inmigración, mi nivel de inglés no era ni mucho menos el que tengo hoy en día. Yo estudié con un diccionario en la mano, literalmente. Era brutalmente pesado y trabajaba full time al mismo tiempo. No voy a decir que es fácil, pero cuando el propósito es estudiar, pues es estudiar, ¿cierto? Lo sacas, claro. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere inmigración. El programa de estudio no está diseñado para que la gente trabaje. El programa de estudio está diseñado para que la gente estudie. Entonces, Uy, lo que espera inmigración es que si tú tienes que sacrificar alguno de los dos, el que sacrificas sea el trabajo, no el estudio. sí, Porque si no, hubieras pedido un permiso de trabajo. Y hacia allá es hacia donde yo pienso que van las cosas. Porque lo que se ve repetitivamente en los rechazos es el hecho de que aparecen notas diciendo el estudiante vino fue a aprovechar el permiso de trabajo. Entonces, cuando vemos esta repetición de términos, es cuando uno dice, por aquí va el agua a alguna parte. Vamos a ver claro. cuándo llega ese cántaro a la fuente. Porque lo que yo siempre he dicho es, inmigración aprende de lo que nosotros le enseñamos. Y venimos enseñándole hace rato que encontramos cómo darle la vuelta. Y cuando ellos ya tienen las estadísticas suficientes, dicen la vuelta se acabó por aquí. Y la Recuerden, ley. siempre lo hemos dicho en este programa, nosotros creemos que inmigración va atrás de nosotros y no. Inmigración va 3 cuadras, 3 bloques, como le llaman del país de origen, donde ustedes sean, van 3 bloques, 3 pasos adelante de donde ustedes van. ¿Y sabes qué es lo Siempre. triste, Ricardo? Que ahí es cuando decimos, pero ¿por qué retroactivo? ¿Por qué me lo hicieron retroactivo si yo ya estaba estudiando? Claro, No es retroactivo, no es retroactivo, es que cuando la persona entró al programa de estudio, era para que viniera a estudiar, no era para que cortara la curva por algún lado y estudiara menos y a créditos trabajar. para poder dedicar a trabajar. Lo que tenemos que Claro, entender es, ¿qué dice la ley? La ley dice,
El programa de estudio está hecho para estudiar, el programa de trabajo está hecho para venir a trabajar. Si tú quieres trabajar full time, consigue una oferta. Si tú quieres estudiar, estudia full time. Y si te queda Claro. tiempo, puedes trabajar 20 horas por semana. Eso es lo que Y dice la eso, ley. Entonces, no cortamos curvas por claro, ahí, cutting corners, y tampoco podemos suspender semestres porque cualquier razón que a mí se me ocurre. ya no se puede, ¿no? Entonces, como siempre, ahí quedó la respuesta. Puedo o no puedo, se puede, pero depende. Tiene que ser una decisión muy fuerte. En el episodio de hoy hablamos de la parte psicológica. Por ejemplo, eso vendría siendo una excusa bastante fuerte en la cual de pronto sí se puede aceptar que un aplazamiento de semestre. La más común, que es por la cual veo que atraviesan muchos de los estudiantes internacionales, es la situación económica. Esa no es una razón válida para hacer un aplazamiento de semestre de estudios. Les va a traer problemas, les va a traer consecuencias no agradables. Sería algo ya que se puede responder en base a lo que hablamos el día de hoy. ¿Sí? Y dejamos para la semana entrante, Ricardo, un tema que yo creo que también va muy de la mano con todo esto, y es Ok. cómo me afectan mis publicaciones en las redes sociales, lo que está pasando con inmigración. Excelente. Me gusta eso porque he visto por ahí par casos también. Yo creo, vamos a tener una conversación bastante interesante el próximo domingo. No se lo pierdan. También vamos a estar anunciando el canal oficial de este programa, las 18, en Instagram, en YouTube ya también tenemos. El link lo pueden encontrar en el bio mío, en el bio de Claudia también. Si nos quieren ver en YouTube, si quieren ver la repetición, recuerden también Spotify, en varias plataformas de podcast. Estamos también ahí para que ustedes se estén tomando un café, salgan a correr y no tengan nada más interesante que oír. Se sienten a vernos a nosotros, a enseñarles lo bueno y lo malo de Canadá. Clau, como siempre, muchísimas gracias por ese conocimiento con el cual nos ayudas a entender y a navegar un poco más este sistema. Eh, Te veo el próximo domingo. Es un placer, Ricardo. Mil gracias a ti, mil gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos dentro de 8 días a las 18. Así es, un abrazo para todos y una muy buena noche. Chao, chao.